¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permitió eso que tanto te dolió? ¿Por qué, si Él te ama, no evitó esa traición, esa pérdida, esa enfermedad o ese momento de oscuridad en el que sentiste que no ibas a salir? Y si te dijera que cada lágrima que derramaste tenía un propósito divino, que nada de lo que viviste fue un error y que el aparente caos que te rodea podría ser parte de un plan perfecto que tú aún no puedes ver, ¿seguirías dudando del corazón de Dios? Hay un misterio escondido en tu historia, un secreto que muy pocos conocen. Dios no improvisa. Cada segundo de tu vida ha sido tejido con precisión celestial. Lo que hoy te duele, mañana puede ser el camino hacia tu propósito. Pero hay una verdad que tienes que descubrir para que esa herida no se quede abierta. Y es lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Este no es un video más. Este es un mensaje directo al alma de quienes han sentido que su vida perdió el sentido. Hoy vas a descubrir que no hay error en lo que viviste, que lo que el enemigo pensó para destruirte, Dios lo redireccionó para levantarte. Pero para entenderlo, tienes que abrir tu mente y más aún, tu corazón. Imagina que cada dificultad que has pasado es como una pieza de un rompecabezas eterno. Desde tu ángulo no ves nada claro, pero desde lo alto Dios ve el diseño completo. ¿Y si ese abandono fue en realidad una protección? ¿Y si esa puerta cerrada te estaba salvando de algo que te iba a destruir? Hoy vamos a hablar de ese por algo que tanto has escuchado, pero que quizás nunca has comprendido del todo. Vamos a sumergirnos en el corazón mismo de Dios para entender por qué Él permite ciertas cosas. Y más que entender, vamos a empezar a sanar. En los próximos minutos no solo vas a obtener respuestas, vas a recibir consuelo, dirección y quizás, solo quizás, la llave que estabas buscando para abrir esa puerta que no se ha movido desde hace años. Porque hay una enseñanza casi al final de este estudio que podría ser exactamente lo que el cielo quiere que tú oigas hoy. Pero antes de seguir, te invito a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Ese acto pequeño representa tu disposición para recibir la paz que el mundo no puede darte. Al escribirlo, estás activando tu fe, estás diciéndole a Dios, estoy aquí esperando lo que tienes para mí. Y si puedes, da me gusta a este video. No es por vanidad, es por misión. Cada me gusta es una luz más en medio de tanta oscuridad. Es como si le dijeras a YouTube, muéstrale este mensaje a otros que están al borde del abismo. Estás siendo un instrumento de evangelización digital. Eso es digno de aplaudir. ¿Te has dado cuenta? Hasta el simple acto de suscribirte y apoyar este contenido puede ser parte de tu llamado. Muchas personas que no tienen una iglesia física usan este espacio como su comunidad espiritual. Por eso es vital que participes desde el inicio. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría desbloquear una bendición que ha estado detenida en tu vida desde hace tiempo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede darte la paz que llevas años buscando. Ahora sí, vamos a comenzar con este estudio. Número 1. Cuando todo parece un error, pero es un plan disfrazado. Dios no escribe historias a lápiz. Él no borra, no corrige, no improvisa. Él escribe con tinta eterna, porque cada línea de tu vida ya fue pensada desde antes de que tú nacieras. Lo que para ti parece un error, para Él es parte de una sinfonía compleja que aún no terminas de escuchar. Y en esa sinfonía, incluso las notas más tristes tienen un propósito que solo el tiempo y la fe pueden revelar. Hay momentos en la vida que nos dejan confundidos, como si estuviéramos leyendo un libro con las páginas en desorden. Sufrimos, preguntamos, nos enojamos y a veces nos alejamos. Pero es precisamente en esos capítulos oscuros donde Dios comienza a formar los fundamentos más sólidos de nuestra fe.
Como el escultor que golpea la piedra con fuerza para revelar la forma que hay dentro, así también Dios trabaja en nosotros a través de los momentos que más duelen. Dios no se equivoca. Esa frase no es solo un consuelo espiritual, es una realidad eterna. El universo mismo, con toda su complejidad y precisión científica, nos muestra que nada está colocado al azar. ¿Sabías que si la Tierra estuviera apenas un poco más cerca del Sol, arderíamos? ¿Y si estuviera un poco más lejos, nos congelaríamos? Cada detalle está en su lugar. Así también está tu vida. No hay eventos fuera de su control. Lo que tú llamas caos, Dios lo llama diseño. En el fondo, esta enseñanza trata sobre aprender a confiar cuando no entiendes. ¿Por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué se fue esa persona que tanto amaba? ¿Por qué mi salud se quebró justo cuando todo iba bien? Preguntas legítimas, humanas, que muchos evitan, pero que tú has tenido el valor de hacerle a Dios en oración, con lágrimas en los ojos. Y aunque el cielo haya guardado silencio, no fue indiferencia, fue parte del proceso. Cuando te ves enfrentado a un callejón sin salida, a un diagnóstico inesperado, a una traición que partió tu alma, no estás viendo el panorama completo. Estás dentro del cuadro, mientras Dios lo pinta desde afuera. A veces, lo que creemos que es una puerta cerrada, es en realidad una desviación protectora que nos está alejando de un mal mayor. Y ese "todo pasa por algo" no es una frase superficial, es una llave espiritual que abre la dimensión del entendimiento celestial. Hay un principio bíblico que, aunque no siempre se dice en voz alta, está implícito en cada acto de la voluntad de Dios. Él prioriza nuestra eternidad sobre nuestro confort temporal. Y si ese dolor momentáneo está moldeando en ti un carácter que te prepare para el propósito que todavía no has visto, y si estás siendo entrenado en lo invisible para una misión que solo tú puedes cumplir, es muy posible que tu alma esté hoy en una cueva como la de Elías, cansado, deseando rendirse, sin fuerzas para continuar. Pero escúchame bien, esa cueva no es tu tumba, es tu taller. Es ahí donde el Espíritu Santo sopla nuevas fuerzas. Es ahí donde Dios cambia tu perspectiva. La próxima vez que digas, esto no tiene sentido, recuerda que los diamantes también se forman bajo extrema presión y oscuridad. La psicología moderna ha demostrado que el ser humano necesita sentido para sobrevivir al sufrimiento. Pero la fe va más allá. No solo encuentra sentido en medio del dolor, sino que transforma el dolor en semilla de esperanza. Cuando eliges confiar en Dios, incluso sin entenderlo, estás sembrando obediencia, y la obediencia siempre produce cosecha de bendición. No te castigues por sentirte débil. No pienses que tu duda descalifica tu fe. Al contrario, esas preguntas profundas que llevas dentro, cuando se presentan a Dios con humildad, se convierten en puertas de revelación. El mismo Jesús preguntó en la cruz, ¿por qué me has abandonado? No fue un acto de incredulidad, fue un clamor que abrió el camino para la redención. Tu historia aún no ha terminado. Y aunque haya capítulos que desearías borrar, cada uno de ellos ha sido útil para llevarte hasta este punto. Hoy puedes mirar atrás y ver heridas, pero pronto mirarás y verás cicatrices. Y cada cicatriz es una señal de que sobreviviste, que sanaste y que Dios jamás te soltó. Así como el oro se purifica en el fuego, así tu vida está siendo refinada. Y aunque no entiendas ahora, un día lo agradecerás. Porque todo, absolutamente todo, está bajo el dominio del que no se equivoca. Ahora respira profundo, porque este es solo el comienzo. Número 2. Las interrupciones de Dios son protecciones disfrazadas. No todo lo que se detiene en tu vida es una pérdida. A veces, lo que tú llamas retraso es el cielo, preparándote una ruta alterna que evitará tu destrucción. Porque cuando Dios interrumpe tus planes, no es para castigarte, es para salvarte.
Aunque no lo veas en el momento, aunque duela, aunque te frustre, muchas veces el no de Dios es una muralla que te protege del desastre que tú no logras anticipar. Has estado orando por una respuesta, esperando señales, preguntando por qué ese proyecto no funcionó, por qué esa relación terminó, por qué ese viaje no se dio. Y lo que quizás no sepas es que en cada uno de esos eventos aparentemente negativos, Dios estaba trabajando a tu favor. Dios no siempre explica, pero siempre actúa con amor. Imagina que vas conduciendo por una carretera oscura y de pronto el GPS cambia la ruta. No entiendes por qué te desvía, pero unos kilómetros más adelante había un accidente que tú no podías ver. Así es Dios. Él ve más allá. Y cada cambio inesperado que Él permite en tu vida puede ser una desviación divina que te está resguardando de algo que aún no comprendes. Y si Dios me hubiera concedido eso que tanto le pedí, ¿qué hubiera pasado? No te castigues por lo que no ocurrió. A veces, el silencio de Dios es su respuesta más clara, porque hay oraciones que no se responden como queremos, no por falta de fe, sino por exceso de amor de parte del Padre. En la Biblia, José soñó con grandeza, pero antes de ver su propósito cumplido, fue vendido, traicionado, encarcelado y olvidado. A los ojos humanos, todo parecía una cadena de desgracias. Pero al final, cada paso lo llevó al lugar exacto donde Dios quería usarlo. Y así como con José, cada interrupción en tu vida puede estar alineándote con tu propósito eterno. Mira lo profundo de esta verdad. Cuando Dios te detiene, no es porque hayas perdido valor, sino porque eres tan valioso que no te puede dejar avanzar por un camino que destruiría tu llamado. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano tiende a evitar lo incierto. Nos sentimos cómodos cuando tenemos control, cuando sabemos lo que va a pasar. Pero el crecimiento espiritual no ocurre en la comodidad, sino en la confianza. Y Dios sabe exactamente cuándo interrumpirnos para llevarnos a un nivel más alto de dependencia y madurez espiritual. Puede que estés viviendo una temporada de puertas cerradas, y sí, puede ser agotador. Pero hoy quiero hablarte con la voz de la esperanza. Cada puerta que no se abrió fue una pared de protección construida por manos celestiales. Cada amistad que se rompió, cada camino que se bloqueó, cada oportunidad que parecía tuya y no fue, tiene una explicación que el cielo te revelará en el tiempo correcto. No te apresures a juzgar tu historia. No maldigas el proceso. Las raíces más profundas no se ven, pero son las que sostienen al árbol en medio de la tormenta. Y eso está haciendo Dios contigo. Está profundizando tus raíces en secreto, mientras tú solo ves silencio y espera. ¿Te has dado cuenta cómo muchas veces entendemos mejor a Dios en retrospectiva? Solo cuando miramos atrás con los ojos del alma, comprendemos que aquello que tanto dolió fue en realidad un giro perfecto del cielo para llevarnos por el camino que sí era. Por eso, no luches contra cada interrupción. No te aferres a lo que se fue. Tal vez esa persona, ese trabajo, esa oportunidad, eran parte de una temporada, no de tu destino eterno. Cuando Dios cierra una etapa, es porque ya cumplió su función. Y si no la deja abierta, es porque la siguiente es aún mayor. Así que hoy, en vez de preguntar ¿por qué?, pregúntate esto. ¿Qué quiere enseñarme Dios con esto? Porque cuando cambias la pregunta, cambia tu visión. Y cuando cambia tu visión, se abre tu corazón a recibir revelación. Recuerda, Dios no improvisa. Él interrumpe lo que crees perfecto, solo para mostrarte que su plan es mucho más alto, más sabio y más completo. Y si confías en Él, incluso lo que parecía una pérdida se convertirá en una bendición disfrazada. Número 3. El dolor como herramienta divina para revelar propósito. En el reino de Dios nada se desperdicia, ni el llanto, ni el silencio, ni siquiera las caídas. Todo puede ser transformado por el Espíritu
en algo que revele tu propósito más profundo. Y aunque cueste entenderlo, el dolor, ese visitante incómodo, es muchas veces el instrumento que el cielo utiliza para cincelar en ti una obra maestra. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer que muchas veces es allí, en medio del quebranto, donde escuchamos con más claridad la voz de Dios. Porque cuando todo está en orden, solemos confiar en nuestra fuerza. Pero cuando el alma se quiebra, la dependencia hacia Dios se vuelve urgente, total, sagrada. ¿Has notado cómo algunos de tus momentos más espirituales han surgido después de una noche de lágrimas? ¿Cómo la fe se volvió real solo cuando te quedaste sin opciones humanas? Dios no causa el mal, pero lo redime, lo transforma, lo llena de sentido. Él es capaz de convertir una herida en una fuente de vida, una pérdida en una plataforma y una tristeza en una brújula que te dirige hacia tu propósito eterno. La biología misma respalda esta verdad. El cuerpo humano, cuando sufre una fractura, genera un tejido óseo más fuerte en la zona del quiebre. Lo que se rompe, si sana correctamente, puede quedar incluso más firme que antes. Lo mismo sucede con el alma. Las cicatrices bien sanadas no te debilitan, te blindan. Piénsalo así. Si tu vida fuera un lienzo, el dolor sería como esas pinceladas oscuras que, en contraste con los colores vivos, le dan profundidad a la obra. Sin sombra, no hay volumen. Sin tormenta, no hay crecimiento. Y sin quebranto, muchas veces, no hay revelación. ¿Y si lo que me está hiriendo hoy es la forma en que Dios me está posicionando para algo más grande? Esa pregunta no se responde con lógica, sino con fe, porque hay cosas que solo se entienden con el corazón. A veces Dios permite que toques fondo, no para humillarte, sino para que descubras que ese fondo es la roca, y esa roca es Cristo. Cuando miramos las Escrituras, vemos una y otra vez cómo el dolor fue el umbral hacia un nuevo nivel de fe. Moisés fue rechazado antes de ser llamado. David fue perseguido antes de ser coronado. Jesús mismo sufrió antes de glorificarse. El patrón es claro. El propósito no nace en la comodidad, sino en la cruz. Pero aquí está la clave. El dolor sin Dios puede amargarte, pero el dolor con Dios puede transformarte. Porque cuando tú le entregas tu sufrimiento a Él, no solo encuentras consuelo, sino redirección. Empiezas a ver que aquello que pensabas que te destruiría, en realidad te estaba empujando hacia lo que fuiste creado para hacer. Muchas personas, después de su mayor crisis, descubren su mayor llamado. El que fue abandonado empieza a sanar a otros con abandono. La que fue traicionada aprende a enseñar sobre perdón. El que pasó por la muerte de un ser querido se convierte en un canal de consuelo para los que lloran. Así opera Dios. Recicla el dolor y lo convierte en ministerio. En ese sentido, la herida deja de ser solo tuya. Se convierte en testimonio, en puente, en señal para otros que están viviendo lo que tú ya venciste. Y eso es propósito. No simplemente hacer algo importante, sino vivir una vida que impacte otras, que deje huellas de sanidad, que grite al mundo: Dios estuvo conmigo en el fuego y no me consumí. Hoy, tal vez sientes que estás en medio del proceso, confundido, herido, agotado. Pero no estás solo. El maestro alfarero está trabajando en ti, y aunque a veces parezca que te está quebrando, en realidad te está formando. Recuerda que el barro solo se convierte en vasija útil cuando es moldeado bajo presión y fuego. Por eso, no huyas del proceso. Abraza el dolor con fe, no con resignación, sino con la esperanza firme de que Dios está usando incluso esto que hoy no entiendes, esto que no querías vivir, para llevarte hacia una vida con más propósito, más enfoque y más gloria. No eres un accidente, no estás a la deriva. Y si estás pasando por el valle, no es para morir allí.
Es para que aprendas a depender, a ver con nuevos ojos, a escuchar con más atención y a descubrir que, incluso en el sufrimiento, Dios sigue hablándote, sigue guiándote y sigue amándote con pasión eterna. Número 4. El tiempo de Dios no es castigo, es preparación. Esperar no es perder el tiempo. Aunque el mundo te haga sentir que estás atrasado, que tus sueños no se han cumplido, que todos avanzan menos tú, la verdad divina es otra. Cuando Dios te hace esperar, es porque te está preparando para recibir algo mayor de lo que pediste. La ansiedad por ver resultados puede ser una de las armas más agresivas contra la fe. Vivimos en una generación que todo lo quiere rápido: la comida, las respuestas, las soluciones. Pero en el reino de Dios, la prisa no es sinónimo de bendición. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y su calendario, aunque a veces parezca cruel desde nuestro ángulo, es perfecto. ¿Por qué no ha llegado aún mi milagro? ¿Por qué oro tanto y no veo cambios? ¿Por qué sigo estancado mientras otros prosperan? Estas preguntas no te hacen débil, te hacen humano. Pero cuando el alma se llena de impaciencia, es ahí donde comienza la guerra invisible, la del alma contra el tiempo. Lo que no vemos es que muchas veces, si Dios respondiera antes de tiempo, eso que tanto deseamos podría destruirnos. ¿Te diste cuenta de que muchas bendiciones mal manejadas pueden convertirse en cargas? Un éxito prematuro, una relación adelantada, una puerta abierta sin madurez espiritual, pueden arruinar más que bendecir. Por eso, cuando Dios retarda algo, en realidad está protegiendo todo. La física cuántica nos enseña que el tiempo es relativo. Para un observador que se mueve a gran velocidad, el tiempo transcurre más lento. Para Dios, que habita en la eternidad, el tiempo es una herramienta, no una limitación. Por eso, aunque tú veas demora, Dios ve estrategia. Dios es como un granjero que no lanza la semilla al azar. Él cava, prepara, espera la temporada perfecta. No siembra en sequía, siembra en el momento exacto. Y tú eres esa semilla. Tal vez ahora estás bajo tierra, sintiendo oscuridad, sin señales, sin respuesta. Pero en realidad estás siendo germinado, porque solo en lo oculto crecen las raíces. No confundas silencio con abandono. Hay oraciones que Dios responde con un sí, otras con un no. Pero hay una tercera categoría, el aún no. Y ese aún no significa rechazo, significa: te estoy formando para que cuando lo recibas puedas sostenerlo. El salmista dijo: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí. Hay algo sagrado en la espera paciente, algo que moldea el alma y entrena el carácter. Porque la fe no se mide cuando todo fluye, se mide cuando el cielo parece callado, pero tú sigues creyendo. ¿Te has dado cuenta cómo los niños aprenden a confiar? No entienden el proceso, pero confían en la voz de su padre. Así deberíamos vivir nosotros. No entendiendo todo, pero caminando confiados, sabiendo que el que prometió es fiel para cumplir. A veces, la espera no solo es por ti, sino por otros. Tal vez tu bendición está conectada con alguien más, que también está siendo formado. O tal vez lo que estás llamado a recibir afectará a muchas vidas, y por eso Dios se toma su tiempo. Porque una bendición mal ubicada no solo te puede dañar a ti, sino a los que dependen de ti. Cuando el desierto se alarga, nuestra fe se debilita. Pero lo que no sabes es que cada día en ese desierto está alimentando tu dependencia de Dios. Cada oración sin respuesta es una raíz más profunda. Y cuando llegue el agua, porque va a llegar, vas a florecer con una fuerza que nunca imaginaste. La historia de Abraham lo ilustra con claridad. Dios le prometió un hijo y esperó décadas, pero cuando el tiempo se cumplió, nació Isaac, el hijo de la promesa. Y cada segundo de espera se convirtió en testimonio, no en pérdida. Así también será contigo. No estás siendo olvidado,
estás siendo preparado. Como el alfarero que gira la vasija sobre el torno, Dios no suelta su obra hasta que esté lista. Y aunque parezca que gira una y otra vez en el mismo sitio, en realidad está dándole forma con precisión. La próxima vez que sientas que el reloj avanza y Dios no actúa, recuerda esto. El tiempo de espera no es tiempo vacío, es tiempo de diseño. Y ese diseño te llevará justo al lugar que Dios pensó para ti, antes de que nacieras. Número 5. Cuando lo que pierdes es parte de lo que Dios quiere quitar. Hay pérdidas que nos duelen más de lo que podemos expresar. Personas, oportunidades, lugares, promesas no cumplidas, se van y nos dejan con las manos vacías y el corazón roto. Pero lo que no siempre entendemos en ese momento es que Dios no permite que se vaya lo que es esencial para tu propósito. Si algo se fue, es porque no era parte del diseño final de tu llamado o porque ya cumplió su misión en tu vida. El duelo no es solo por la muerte. A veces hay que hacer duelo por lo que no fue, por lo que soñaste y no sucedió, por lo que amabas y se quebró, por lo que construiste y se vino abajo. Pero aún allí, en medio de la ruina emocional, Dios sigue obrando, porque muchas veces para que algo nuevo nazca, lo anterior debe morir, y no por maldad, sino por renovación. ¿Sabías que hay árboles que, cuando se queman en un incendio forestal, liberan semillas que solo germinan con el fuego? Así trabaja Dios. Algunas cosas solo pueden dar fruto cuando todo lo demás ha sido removido. Cuando quedas sin apoyos humanos, sin distracciones, sin lo que creías indispensable, es ahí donde empiezas a ver lo que realmente importa. Y a veces, eso que creías que no podías perder era lo que te estaba frenando. No se trata de insensibilidad. Dios no se alegra con tu pérdida, pero Él ve más allá de lo que tú ves. Él sabe que hay relaciones que te consumían, puertas que te desviaban, hábitos que parecían inofensivos, pero estaban drenando tu fe. Y cuando Él decide limpiar, aunque duela, lo hace por amor. ¿Por qué me quitaste eso, Señor? Tal vez no era Él quien te lo quitó. Tal vez fuiste tú quien lo sostuvo más allá de lo saludable, y Dios simplemente permitió que se fuera para que pudieras avanzar. A veces, el mayor acto de misericordia de Dios es permitir que algo que amas se rompa para salvar tu alma. Mira este principio. Lo que viene de Dios no se va por sí solo, y lo que se va sin explicación nunca fue sostenido por su voluntad. Si se fue, es porque Dios tiene algo mejor. No igual, mejor, aunque hoy no lo entiendas, aunque ahora no lo veas. Él no quita sin propósito, ni permite pérdidas sin restauración. Las neurociencias han demostrado que el cerebro humano reacciona al rechazo con el mismo dolor que una herida física. Pero lo que la ciencia no explica es cómo el Espíritu Santo puede sanar ambas heridas, porque el corazón tocado por Dios puede encontrar paz, incluso cuando el cuerpo sigue sintiendo el vacío. David lo dijo una vez: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esa es la promesa, que aunque el mundo se desarme a tu alrededor, Dios nunca se va. Y cuando Él permanece, todo lo que pierdes se convierte en espacio libre para lo nuevo que vendrá. No te aferres a lo que ya se fue. El apego te ata, pero la fe te libera. Es como intentar llenar una vasija agrietada. Por más que viertas, seguirá perdiendo. Dios quiere entregarte recipientes nuevos, bendiciones que no se escapan, relaciones sanas, oportunidades que sí florecen. Hay personas que fueron parte de tu temporada, pero no están llamadas a ser parte de tu destino. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su función en tu proceso. Y cuando Dios hace limpieza, no es porque te quiera castigar, es porque está haciendo espacio para lo eterno. No ignores el duelo, pero tampoco vivas en él.
Llora lo que tengas que llorar, pero no construyas una casa en la tristeza. El Espíritu te está llamando a avanzar, a levantarte, a sacudirte el polvo y a caminar hacia lo nuevo con esperanza. Lo que perdiste no es lo que te define. Tu identidad no está en lo que se fue, sino en el Dios que permanece. Él no cambia. Él no se va. Y mientras tú sigas respirando, su plan sigue en marcha. Confía en que incluso en la pérdida hay promesas escondidas, y lo que hoy parece un final, en las manos de Dios, puede ser el primer paso hacia la mayor restauración de tu vida. Número 6. La voz de Dios en medio del caos. Cuando todo a tu alrededor parece desordenado, cuando el ruido del alma no te deja dormir, cuando los pensamientos se atropellan en tu mente como una tormenta que no cesa, ahí, en ese lugar donde parece que reina el caos, Dios aún está hablando. No necesitas silencio externo para oír a Dios. Necesitas quietud interna, porque su voz no grita, no impone, no interrumpe. Su voz es como un susurro que atraviesa el ruido, pero solo lo escucha aquel que ha aprendido a inclinar el corazón más que los oídos. Y si hay algo que debes aprender en este momento de tu vida, es a reconocer la voz de Dios en medio de todo lo que parece estar derrumbándose. La mayoría de las personas esperan que Dios les hable cuando todo está en orden, pero la realidad espiritual es otra. Dios habla más fuerte en la tormenta, no porque alce la voz, sino porque la necesidad de escucharlo aumenta. El caos, aunque incómodo, se convierte en un catalizador para la revelación. Mira la historia de Elías. No encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Eso nos enseña que no siempre lo extraordinario indica la presencia divina. A veces es lo simple, lo leve, lo casi imperceptible, lo que contiene el mensaje más poderoso. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy escuchando es Dios y no mi mente? Esa es una pregunta sincera que muchas almas se hacen en secreto. La respuesta no siempre es inmediata, pero hay una señal clara. La voz de Dios no te condena, te confronta con amor, no te confunde, te dirige, no te oprime, te libera, no genera ansiedad, trae paz. La psicología ha descubierto que nuestra mente genera más de 6.000 pensamientos diarios. En medio de tanta actividad interna, escuchar a Dios puede parecer imposible, pero cuando decides apartarte, aunque sea por unos minutos, apagar el ruido del mundo y abrir la palabra, o simplemente cerrar los ojos en oración sincera, algo sobrenatural ocurre. El caos comienza a ordenarse desde dentro, y es que Dios no siempre calma la tormenta externa primero. A veces primero calma la tormenta interna, porque sabe que cuando tu corazón está firme, el viento ya no te tumba. Él trabaja de adentro hacia afuera, como el arquitecto que primero refuerza los cimientos antes de embellecer la fachada. Muchas veces no escuchas porque estás buscando una voz audible, cuando en realidad deberías estar buscando una dirección espiritual. Dios no siempre te dice, haz esto o ve allá. A veces simplemente alinea tus pasos, te quita la inquietud, te cierra una puerta para abrir otra, y tú solo te das cuenta después, cuando todo encaja. Hay personas que confunden silencio con ausencia, pero en el reino, el silencio de Dios no es distancia, es profundidad. Él guarda silencio no porque esté lejos, sino porque está trabajando más allá de lo que tú puedes ver. Como el maestro que guarda silencio durante el examen, Dios no siempre habla para guiarte. A veces te deja caminar por fe para formar tu carácter. Es en esos momentos que debes recordar que la fe no consiste en sentir, sino en confiar. Y esa confianza se fortalece en la intimidad. No necesitas un altar adornado, ni una iglesia llena para conectar con Dios. Basta con un corazón quebrantado y dispuesto. Basta con que le digas con honestidad, háblame, aunque sea en susurros. Yo quiero escucharte. Él sigue hablando, a través de la palabra sí, de
pero también en tus pensamientos, en los detalles, en las personas que pone en tu camino, en las canciones que llegan en el momento justo, en los silencios que incomodan, en los impulsos del alma que te mueven a cambiar de dirección. Tu espíritu puede estar saturado de preguntas, pero la respuesta está en aprender a estar quieto, porque cuando logras acallar el ruido de la ansiedad, la queja, el temor y la culpa, entonces oyes la dirección, y no es solo una voz. Es una certeza interna, una paz que supera el entendimiento humano, una convicción tan fuerte que no necesitas pruebas. Sabes que es Dios. Y si hoy sientes que estás en un mar revuelto, que tu alma no encuentra descanso, es posible que justo allí, en medio del caos, Dios esté más cerca de lo que imaginas. No esperes a que todo esté perfecto para escuchar. Abre tu corazón ahora, porque incluso en el desastre hay dirección, incluso en el dolor hay voz, incluso en el desorden Dios sigue hablando. Número 7. Cuando Dios permite el quebranto para reconstruirte mejor. Hay momentos en los que todo dentro de ti se quiebra. Tu fe, tus planes, tus fuerzas, tus sueños. Pareciera que todo lo que habías construido con esperanza se desmorona frente a tus ojos. Y en medio de ese colapso surge una de las preguntas más profundas del alma. ¿Dónde está Dios cuando me estoy rompiendo por dentro? La respuesta es esta. Él está justo ahí, en el suelo contigo, recogiendo cada pedazo que no sabes cómo volver a unir. No como un observador distante, sino como un padre tierno que, con paciencia divina, reconstruye lo que tú ya dabas por perdido. Porque a veces, para que algo sea verdaderamente firme, tiene que volver a empezar desde los cimientos. Dios no se especializa en remiendos. Él es experto en hacer nuevas todas las cosas, y eso incluye tu corazón. Si hay algo que el quebranto revela, es la verdadera condición de tu alma. Lo que el aplauso oculta, lo que la rutina disfraza, lo que el orgullo maquilla, el quebranto lo desnuda, y aunque duela, también purifica. En la cultura japonesa existe el kintsugi, el arte de reparar piezas de cerámica rotas utilizando oro para unir sus grietas. El resultado no solo devuelve la funcionalidad, sino que embellece la pieza, haciendo que sus cicatrices se conviertan en lo más valioso. Así hace Dios contigo. No esconde tus fracturas, las redime. No cubre tus fallas, las transforma en testimonio. No eres menos espiritual por haberte roto. De hecho, algunos de los siervos más poderosos que Dios ha usado han pasado por temporadas de quebranto profundo, porque es ahí, en la quiebra del alma, donde se forma el carácter del reino. No en la cima, sino en el valle. No en la abundancia, sino en la escasez. No en el reconocimiento, sino en la intimidad del dolor. La neurobiología ha comprobado que el cerebro humano, después de un trauma, puede generar nuevas conexiones, nuevas formas de pensar, nuevas rutas emocionales. Es decir, la mente se puede reconstruir. Y si el cuerpo puede hacerlo, ¿cuánto más el espíritu, cuando se somete a las manos del Dios restaurador? Quizás hoy te sientes como ruinas, sin fuerzas, sin visión, sin rumbo. Pero en esas ruinas, Dios está viendo un nuevo templo, no como el anterior, sino uno más fuerte, más estable, más profundo. Uno que no se derrumbe con el viento, uno que se construya con base en su palabra, no en tus emociones. ¿Por qué Dios me dejó llegar a este punto? Porque sabía que solo al romper lo que creías indestructible, podrías soltar el control y permitirle reconstruir desde cero. Y es que muchas veces el mayor obstáculo para el nuevo comienzo es el apego al viejo plan. Pero cuando todo cae, lo único que queda es Dios. Y ahí empieza el milagro. Tal vez tú mismo no te reconoces ahora, no eres la misma persona. Algo en ti cambió, murió, se apagó, pero también algo está naciendo, una nueva sensibilidad, una nueva fe, una nueva dependencia, una nueva visión, porque la reconstrucción divina no te deja igual,
te eleva. Es posible que estés rodeado de escombros, pero no estás enterrado, estás siendo plantado. Y lo que ahora parece tu final, será visto después como el punto de inflexión que marcó tu renacer. Porque Dios no desperdicia ningún quiebre cuando el corazón se entrega por completo. No te aceleres, no intentes tapar el dolor con distracciones. Deja que el proceso divino siga su curso. No temas llorar, sentir, vaciarte, porque solo quien se vacía por completo puede ser lleno otra vez, esta vez con lo eterno, con lo verdadero, con lo que permanece. Y cuando termines este proceso, cuando la restauración sea evidente, sabrás que cada pedazo roto fue parte de una obra más grande, porque lo que hoy es dolor, mañana será gloria. Lo que hoy son grietas, mañana serán caminos por donde otros encontrarán esperanza. Y lo que hoy es quebranto, en las manos del Maestro, será belleza eterna. Número 8. La obediencia cuando no entiendes nada. Obedecer a Dios cuando todo va bien es fácil. Cuando las promesas se cumplen, cuando el camino está claro, cuando las puertas se abren sin esfuerzo, obedecer parece natural. Pero hay un nivel de fe mucho más profundo, más maduro, más poderoso. Obedecer a Dios cuando no entiendes nada, cuando todo dentro de ti quiere hacer lo contrario, cuando parece que estás caminando a ciegas. Es en esos momentos de oscuridad donde se revela la verdadera esencia de la obediencia. No como una imposición, sino como un acto voluntario de amor y confianza. Porque obedecer sin entender no significa conformismo, significa confianza radical. Significa decirle a Dios, no sé hacia dónde me llevas, pero sé quién eres, y eso me basta. Cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, no le dio detalles, ni mapas, ni plazos. Solo le dio una promesa, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, camina. Y mientras caminas, te mostraré. Así es con nosotros. Muchas veces la revelación no viene antes del paso, sino después de obedecer. La lógica humana nos enseña a tener todo claro antes de actuar. Queremos garantías, evidencias, certezas, pero la fe verdadera no es un contrato con cláusulas. Es un salto, un abandono. Un movimiento impulsado por la confianza en la voz que llama, no en lo visible del terreno que se pisa. ¿Cómo puedo obedecer si no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida? La respuesta es sencilla pero profunda. No necesitas entender para confiar, necesitas conocer a quien te está guiando. Porque cuando conoces el carácter de Dios, aunque sus caminos sean misteriosos, sabes que siempre te llevará a buen destino. Y aquí hay una verdad poderosa. La obediencia es una llave que abre puertas que la lógica jamás podría tocar. Hay bendiciones que solo se activan después de un acto de obediencia, no antes, no durante, después. Y muchas veces, esa obediencia tendrá que ser silenciosa, contracultural, incomprendida incluso por los más cercanos a ti. Mira a Noé. Construyó un arca sin haber visto lluvia. Durante años fue el blanco de burlas, críticas, dudas, pero obedeció. Y cuando llegó el diluvio, su obediencia salvó no solo su vida, sino la de toda su familia. Así también es contigo. Hay actos de obediencia que hoy parecen locura, pero mañana serán el refugio de muchos. La ciencia nos dice que el cerebro humano odia la incertidumbre, reacciona con estrés ante lo desconocido. Pero el Espíritu de Dios dentro de ti es más fuerte que ese impulso cerebral, porque no vives según la carne, sino según la fe. Y la fe, aunque no anule tus emociones, la somete a una verdad superior. Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no entiendes nada. Obedecer a Dios puede significar soltar una relación que no edifica, renunciar a una oportunidad que no viene del cielo, quedarte callado cuando todo dentro de ti quiere responder, o moverte cuando todo en ti quiere quedarse en la zona de confort.
Y cada una de esas decisiones será una semilla de confianza plantada en el terreno de lo eterno. Pero aquí viene lo más hermoso. Dios honra la obediencia silenciosa. Esa que nadie aplaude, esa que haces en privado, esa que te cuesta lágrimas y renuncias. Esa obediencia es oro para el cielo, porque no busca reconocimiento, busca agradar al Padre. Y ese tipo de obediencia siempre, tarde o temprano, es recompensada. Tal vez estás justo ahora en un punto donde Dios te está pidiendo algo que no entiendes. Y estás luchando entre la razón y la fe, entre lo que parece lógico y lo que parece divino. Pero escúchame, no hay mayor seguridad que caminar de la mano de Dios, aunque no veas el final del camino. La obediencia no te hará la vida más fácil, pero sí más alineada con el cielo. No evitará las pruebas, pero sí garantizará que salgas de ellas con propósito. No eliminará las preguntas, pero sí te dará paz en medio de ellas. Y recuerda siempre esto: obedecer a Dios en lo desconocido es la manera más poderosa de decirle: confío más en ti que en mí. Y cuando el cielo escucha eso, las puertas comienzan a abrirse, no por mérito, sino por rendición, no por lógica, sino por fe. Y esa fe, cuando se activa en obediencia, mueve montañas. Número 9. La bendición escondida en lo que no pediste. Dios no solo responde a lo que pides, a veces te bendice con lo que nunca supiste que necesitabas. Hay regalos que llegan envueltos en pruebas, respuestas disfrazadas de interrupciones, milagros que se presentan en forma de obstáculos. Y si no aprendes a mirar con ojos espirituales, puedes pasar por alto una bendición que lleva tu nombre, solo porque no se parece a lo que esperabas. Vivimos pidiendo cosas específicas a Dios: una puerta, una persona, un trabajo, una solución concreta. Y cuando no ocurre como imaginamos, sentimos que no fuimos escuchados. Pero la verdad es que Dios, que ve el cuadro completo, muchas veces responde con lo que tu alma requiere, no con lo que tu mente desea. Porque mientras tú pides alivio, Él quiere darte propósito. Mientras tú pides salida, Él quiere darte transformación. ¿Y si la respuesta de Dios no es un sí ni un no, sino una invitación a mirar distinto? La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu visión. Y esa visión espiritual te permite entender que hay bendiciones escondidas justo en las temporadas que tú habrías evitado si fuera por tu elección. Hay momentos donde todo parece salir mal, y sin embargo, es en esos días cuando el cielo está más activo a tu favor. Es como un cirujano que corta no para dañar, sino para sanar. Y mientras tú ves dolor, Dios está viendo acceso a áreas de tu corazón que solo se abren en la vulnerabilidad. Recuerda esto: el cielo no responde según tu lista de peticiones, responde según tu diseño eterno. Por eso, no todo lo que no llega es rechazo. A veces, Dios detiene lo que pediste para darte lo que Él sabe que necesitas, porque hay cosas que solo aprenderás cuando no recibes lo que esperabas. Y aún así, decides confiar. El pueblo de Israel pidió un rey. Querían parecerse a otras naciones. Dios les advirtió, pero al final les concedió su deseo. Saúl fue la respuesta a su clamor, pero no fue la solución. Años más tarde, David, el que nadie pidió, el olvidado en el campo, fue ungido, y ese sí era parte del plan. Porque lo que Dios envía sin que tú lo pidas, a menudo contiene mayor gloria que lo que tú insistes en recibir. La ciencia emocional moderna llama a esto gratitud retrospectiva. Es cuando, al mirar atrás, entiendes que algunas cosas que en su momento parecían maldición, en realidad fueron bendiciones disfrazadas. Y ese es un lenguaje que el Espíritu ya hablaba mucho antes que la ciencia lo nombrara: el lenguaje de la soberanía divina. ¿Sabías que muchas de tus oraciones han sido respondidas, solo que de una forma que aún no logras reconocer?
Porque cuando el cielo responde, no siempre lo hace con estruendo. A veces responde con puertas cerradas, con cambios de planes, con silencios que parecen crueles, pero que en realidad están alineando todo para una temporada que tú no veías venir. Imagina esto. Vas caminando por un sendero que parece recto y de pronto el camino se desvía. No entiendes, reclamas, te frustras. Pero meses después, descubres que ese desvío te salvó la vida. Así opera Dios. Él ve lo que tú no ves. Por eso, cuando algo no sale como lo pediste, no pienses que es castigo. Podría ser gracia anticipada. Muchas veces, el mayor milagro que vas a recibir no está en lo que esperas, sino en lo que nunca pensaste orar. Esa sanidad emocional que llegó sin pedirla. Ese nuevo comienzo que brotó después de una pérdida. Esa paz que sobrepasa el entendimiento y que apareció justo cuando te diste por vencido. Por eso hoy, más que pedir, te invito a rendirte, a decirle a Dios, no solo quiero lo que pido, quiero lo que tú sabes que necesito. Porque cuando llegas a ese nivel de confianza, el cielo se abre de maneras que jamás imaginaste. Y si estás en una etapa donde parece que no recibes lo que buscas, tal vez ya estás caminando en medio de una bendición que no reconoces aún. Abre los ojos del corazón. Agradece lo que no entiendes y adora en medio de lo incierto, porque la bendición que no pediste muchas veces es la que te lleva al destino que siempre anhelaste, solo que no lo sabías, hasta que lo viviste. Número 10. El antes y el después que transforma tu historia. Toda vida que ha sido tocada por Dios tiene un antes y un después. No hay encuentro real con su presencia que te deje igual. Algo en ti cambia, algo se despierta, algo se libera. No importa cuán larga haya sido la noche, cuando Dios interviene, el amanecer llega con nueva luz, con nueva dirección, con nueva identidad. Este video, esta palabra, este estudio, no ha sido casualidad. Si has llegado hasta aquí, es porque el cielo tenía una cita contigo, no para llenarte de información, sino para entregarte transformación. Has sido conducido por el Espíritu a través de cada enseñanza, hasta este punto, y este es el momento decisivo. Aquí es donde eliges si vuelves a lo mismo, o das el paso hacia lo nuevo que Dios quiere construir en ti. Todo lo que has vivido, los errores, los dolores, las demoras, los quiebres, las preguntas, ha sido parte de un proceso que estaba preparándote para este instante. Y aunque no has visto todo lo prometido cumplirse todavía, ya no eres quien eras cuando comenzaste este viaje. Hoy sabes que hay propósito en el dolor, que el tiempo de Dios es perfecto, que su voz se escucha aún en el caos, que la obediencia abre puertas y que incluso lo que no pediste puede ser lo que más bendición traiga. Hay un tú que está naciendo en este momento, un tú más enfocado, más fuerte, más rendido, un tú que ya no negocia su fe por comodidad, que ya no duda de la soberanía de Dios por las circunstancias, que ya no necesita entender todo para confiar. Ese tú es el que está listo para caminar hacia el futuro con la autoridad de alguien que sabe que el cielo está de su lado. Y aquí hay algo crucial. El enemigo también ve tu transformación. Por eso intentará distraerte, hacerte dudar, sacarte del camino justo ahora que estás más cerca que nunca de la revelación que tanto has buscado. Pero ya no eres el mismo, ya no estás solo, ya no dependes de tu fuerza. El Espíritu Santo te ha revelado verdades que te han armado espiritualmente. Ahora ves diferente, sientes diferente, decides diferente. Tu pasado no dicta tu destino. Tus errores no cancelan tu llamado. Tus caídas no anulan tu propósito. Porque Dios no usa a los perfectos, usa a los disponibles. Y tú has demostrado estar disponible al llegar hasta aquí, al escuchar, al abrir tu alma, al dejar que esta palabra te atraviese. En la Biblia
Hubo una mujer con flujo de sangre que llevaba años sufriendo. Nadie podía sanarla, pero un día tomó la decisión de acercarse a Jesús y tocar su manto. En ese instante todo cambió, su enfermedad desapareció. Pero más allá de su sanidad física, su fe fue activada, su identidad fue restaurada, su historia cambió para siempre. Ese fue su después. Hoy puede ser tu momento de tocar ese manto. Tal vez no físicamente, pero sí con tu fe, con tu rendición, con tu decisión de creerle a Dios en medio de todo. Este puede ser tu después, ese momento invisible, pero eterno, donde algo en el cielo se activa porque tu corazón dijo, sí, Señor, te creo, me rindo, confío. Y no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar ese paso interior, porque cuando lo haces, el reino se mueve, la atmósfera cambia, la dirección llega, las cargas se aligeran y la paz, esa que no tiene explicación lógica, comienza a llenar los espacios que antes ocupaban el temor y la duda. Así como una semilla que ha sido plantada, regada, cuidada, empieza finalmente a florecer, así también tú estás comenzando a ver brotes de lo que Dios está haciendo. No te desesperes si no ves fruto inmediato. La raíz ya está firme. Y lo que está por venir superará todo lo que habías perdido. Este es tu punto de quiebre, tu frontera entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que te dolía y lo que te levantará, entre la oscuridad de la incertidumbre y la luz de la revelación. Has cruzado por el valle, pero ahora estás viendo el monte, y lo que te espera en la cima no es solo descanso, es propósito. El antes fue necesario, pero el después es glorioso y acaba de comenzar. Número 11. La promesa final que sostiene tu futuro. Hay una promesa que ha estado latiendo silenciosa en tu corazón desde hace tiempo. Una palabra que quizá escuchaste años atrás y aún no se ha cumplido. Una visión, un sueño, un anhelo que no ha muerto, aunque muchas veces estuvo a punto de apagarse. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir, no según tus tiempos, no según tus expectativas, sino de una forma que glorifique su nombre y transforme tu vida por completo. A lo largo de este estudio, has sido llevado paso a paso por un proceso de revelación. No ha sido solo conocimiento, ha sido transformación espiritual. Y aquí, al final de este camino, Dios quiere sellar en ti una verdad. No importa cuán lejos parezca estar la promesa, sigue en pie. Cuando Dios habla, no se retracta. Cuando Él dice, haré, no hay fuerza en el universo capaz de detenerlo. Los retrasos, las pruebas, las pérdidas, las confusiones, nada de eso es suficiente para anular lo que el cielo decretó sobre tu vida. Y aunque tu alma haya temido, aunque tu fe haya flaqueado, el compromiso de Dios contigo sigue intacto. ¿Sabías que los procesos que más te duelen son muchas veces los que preceden las promesas más gloriosas? El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, pero eso no cambió la realidad de que la tierra prometida ya les pertenecía. ¿Y si el retraso que estás viviendo no es castigo, sino alineación? ¿Y si la razón por la cual aún no ha llegado es porque lo que Dios quiere darte es más grande de lo que ahora podrías manejar? A veces Dios no acelera el cumplimiento de una promesa porque te ama demasiado para permitir que te destruya. Porque no se trata solo de recibir, se trata de estar listo para sostener. La madurez espiritual que has adquirido en este tiempo de espera está formando la plataforma desde donde vivirás lo que Dios tiene para ti. La ciencia del comportamiento humano ha demostrado que una de las fuentes más profundas de motivación es la expectativa. Esperar algo nos mantiene vivos, pero en el plano espiritual no esperamos cualquier cosa. Esperamos lo que Dios ha dicho. Y eso hace toda la diferencia.
porque mientras el mundo se basa en probabilidades, nosotros vivimos por promesa. Y esa promesa, aunque se demore, no miente. Puede que hoy no veas señales, que todo a tu alrededor parezca gritar lo contrario, pero ahí es donde la fe se vuelve más poderosa. Creer cuando ves no es fe, es lógica, pero creer cuando todo parece perdido, eso sí es caminar con los ojos del alma. Y esa fe es la que mueve el corazón de Dios. Recuerda a Ana, la madre de Samuel. Por años fue estéril, humillada, ignorada, incomprendida. Pero llegó un día, una oración, un acto de fe, y el cielo se abrió. Y lo que nació de su vientre no fue solo un hijo, fue un profeta, porque las promesas que tardan, cuando llegan, siempre vienen con propósito multiplicado. Quizás no puedes ver ahora cómo todo encajará, pero escucha bien esto: Dios no termina lo que no empezó. Y si Él sembró una promesa en tu espíritu, Él mismo la va a cumplir. Porque más que tú querer verla hecha realidad, Él quiere glorificarse en ti. No para impresionarte, sino para enseñarte que Él es digno de toda confianza. Así que no tires la toalla, no abandones el altar, no silencies tus oraciones. Esta promesa que llevas dentro, esta esperanza que aún respira, este sueño que aún late, viene directamente del corazón de Dios. Y el Dios que te trajo hasta aquí no te soltará ahora. Tu futuro no está suspendido en el aire, está asegurado en la palabra viva y eterna del que nunca falla. Y aunque los vientos soplen y las olas intenten sacudir tu fe, la promesa permanece. Porque aquel que prometió también tiene el poder para cumplir, y ese cumplimiento puede estar más cerca de lo que imaginas. Número 12. La invitación que puede cambiar tu eternidad. Si llegaste hasta aquí, no es por coincidencia. Este no ha sido solo un video más, ni una enseñanza cualquiera. Este ha sido un llamado del cielo, una conversación entre Dios y tu corazón, un momento divino en medio de tu rutina. Porque Él te ama tanto, que organizó todo para que tú y su palabra se encontraran hoy, justo cuando más lo necesitabas. Y ahora, al cerrar este estudio, quiero que guardes en lo más profundo de tu alma esta certeza: Dios no se equivoca, y tú no estás solo. Todo lo que viviste, lo que lloraste, lo que perdiste, lo que esperaste, estaba conectado con un propósito eterno que, desde hoy, comienza a manifestarse de forma más clara y poderosa en tu vida. Este es un nuevo comienzo, no emocional, no motivacional, espiritual. Un renacer que comienza cuando tú decides creer, soltar el control y caminar por fe. Porque no es lo que sabes, es lo que haces con lo que el Espíritu te ha revelado. Y ahora tienes el conocimiento, tienes la semilla. Depende de ti cultivarla o dejarla pasar. Por eso, si esta palabra tocó tu vida, si sentiste que Dios te habló, si algo dentro de ti se movió, escribe en los comentarios: Dios no se equivoca. Decláralo con fe. Que esa frase sea tu testimonio, tu acuerdo con el cielo, tu afirmación espiritual de que confías, aunque no entiendas, y que esperas, aunque duela. Y si no lo has hecho aún, te invito a darle me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas. Personas que quizás hoy están llorando en silencio, necesitando una señal, una palabra, una respuesta, exactamente como tú necesitabas cuando llegaste aquí. Haz que esta palabra viaje, que consuele, que despierte, que sane a otros. Esa también es una forma de predicar. Suscríbete si sientes que este canal ha sido para ti un refugio espiritual. Aquí no solo hablamos de Dios, aquí aprendemos a caminar con Él, porque hay personas que no tienen iglesia, ni comunidad, ni un pastor cerca. Y este espacio, con tu participación, puede ser ese lugar donde muchos encuentren guía, palabra y esperanza. Recuerda esto: Dios no desperdicia dolor, no olvida promesas y no abandona procesos.
Lo que hoy sientes como un final puede ser solo el prólogo de una historia mucho más grande. No te vayas igual. No dejes que este momento quede en el aire. Decide vivir con propósito, con fe, con el Espíritu Santo guiando cada paso. Y si algo de lo que escuchaste aquí sembró esperanza en ti, te invito a compartir este video. Que no se quede solo contigo. Hay alguien más allá que está pidiendo a gritos una palabra como esta. Sé tú el instrumento que Dios use. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitir que esta palabra hiciera lo que tenía que hacer. Nos vemos en el próximo estudio. Y mientras tanto, sigue creyendo, porque Dios no se equivoca. Todo, absolutamente todo, pasa por algo.